El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salía el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto. Una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Queridas hermanas, queridos hermanos todos, me gustaría pararme en esta fiesta de San Joaquín y Santa Ana en un aspecto de su vivir como hombres de Dios, hombre y mujer de Dios, hombres santos, como un matrimonio santo. Dice el cántico del Benedictus que estamos llamados a vivir en santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y así han vivido San Joaquín y Santa Ana, hombres llenos de amor a Dios, a su ley, como dice el Salmo 118, dice, me encanta la ley del Señor. Bueno, pues la primera lectura nos da pie también para aprender a vivir como San Joaquín y Santa Ana, porque nos presenta cómo el pueblo, después de haber sido liberados de la esclavitud, después de haber experimentado, que no es que no se lo hubieran contado, sino que lo han vivido ellos en sus propias carnes, el poder de Dios, cómo Dios es un Dios que libera de la esclavitud, que libera de la opresión, que salva de la muerte segura, que te cambia la vida, porque Dios es un Dios salvador. Resulta que cuando ellos llegan al mar, se encuentran murmurando contra Dios y lamentándose de lo que le está pasando, de lo que Dios está haciendo con ellos. Porque Moisés es el profeta de Dios, y Dios le ha dicho a Moisés, saca a mi pueblo de la esclavitud y llévalo al desierto, y haré una alianza con ellos, y le daré la tierra prometida, la tierra de vuestros padres, etc. La tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero el pueblo se encuentra que delante no pueden seguir avanzando por el desierto que va al Mar Rojo, porque se encuentran con el mar. Y por detrás vienen los egipcios. Dios los ha llevado a un callejón sin salida, aparentemente. Así lo viven ellos, que se encuentran nuevamente en angustia. Y además, una angustia que la ha provocado Dios. Así lo viven ellos. Y gritan, y claman, y suplican a Moisés, y murmuran, y se quejan, y se lamentan. Y Dios actúa con poder porque les abre el mar, haciendo el mar murallas a derecha e izquierda, y Dios le prepara un camino seco por en medio, cruzan, y cuando cruzan Dios cierra las aguas y hace justicia de sus enemigos. Y los lleva al desierto, y en el desierto tienen que aprender a vivir de la fe, es decir, de la divina providencia. Porque en el desierto no hay nada, no hay supermercado, no está el Mercadona, no está el jamón, no está el día, no hay casitas ni chabolitas que tú abres el grifo y sale el agua, porque no es así. En el desierto no hay nada. ¿Y cómo se vive?
que nos vamos a morir. Y entonces viene ya este lamento. ¿A qué nos ha hecho Yahvé Dios salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Al menos allí teníamos la ración de comida. También los que estaban en los campos de concentración nazis tenían cada día su ración de no sé qué tipo de comida. Pero eso no es vida. Y Dios lleva a su pueblo a la libertad. Y Dios les va a enseñar a vivir de la providencia. Es decir, que Dios les da al pueblo lo que necesitan para vivir. Es lo que pedimos cada día en el Padre Nuestro, ¿no? Danos hoy nuestro pan cotidiano, nuestro pan de cada día. No pedimos, Señor, que nos toque la lotería, aunque hay gente que lo dice. Pero eso es una tontería. Pedir el pan de cada día, el pan de su palabra, el pan de hacer su voluntad, como lo ha hecho Jesús. Aprender a vivir de la divina providencia. Para eso necesitamos fiarnos del Señor. Y ahí viene la segunda lectura, el Evangelio, que ya lo comentamos estos domingos anteriores, la parábola de la semilla, del labrador que siembra la semilla, palabra del sembrador. El fruto de la semilla que cae en tierra buena es la fe. La fe. Fiarte de Dios. Donde hay fe, uno se fía de Dios. Una se fía de Dios. Donde uno no se fía de Dios, hay falta de fe, no hay fe. O es una fe muy débil, o es una fe muy mezclada con hojarasca, necesita purificación. La palabra nos invita a vivir de la fe, a confiarnos en Dios, porque Dios le da al pueblo lo que necesitan y no se murieron en el desierto de hambre, murieron por sus pecados, por la rebeldía contra Dios. Esta generación no entrará en mi descanso, porque han murmurado contra Dios, lo que está haciendo con ellos ese camino de salvación. ¿Cómo han vivido San Joaquín y Santa Ana? De la providencia también. Cuenta la tradición que está avalado después por las visiones de Santa o la beata Ana Caterina Emmerich, esta monja mística alemana que tuvo unas visiones de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María, de Adán y de Eva, de la historia de la salvación. Dios le hizo ver muchas visiones y eso después ya lo fue redactando y un escritor, un autor fue recogiéndolo. De ahí los libros de las visiones, ahí viene después la película de la Pasión, de ese trocito de la Pasión de Jesús. Ella tuvo muchas más visiones. Tuvo una visión de la vida de la Virgen, se llama así, la vida de la Virgen María. Desde que San Joaquín y Santa Ana estaban ya casados, cuenta cómo esta niña es concebida. Ella cuenta este abrazo místico del que hablaba al principio. Ellos deseaban una niña, deseaban una descendencia y Dios no le daba hijos, porque Ana no podía tener hijos. Y San Joaquín se retiró al campo con su ganado, porque él vivía del campo del ganado, muy pobremente, de ovejas, tenía un ganado de ovejas, y ella mientras se quedó en casa, en Jerusalén. Ellos vivían en Jerusalén. Pero sienten de Dios que busquen el encuentro los dos, que Joaquín regrese a casa y que Ana busque a Joaquín. Y resulta que dice que cuando ya se acercan a las murallas de Jerusalén, Joaquín entrando en la ciudad y Ana saliendo en lo que se llama la puerta dorada, que es la puerta del Mesías, que dice la tradición judía, el Mesías entrará por esa puerta. Dice que se encuentran y se abrazan, y de ese abrazo resultó ella que quedó encinta. Cuenta un poco también la tradición, un poquito también de leyenda, etc. Pero es muy bonito que del encuentro de dos santos y de un amor puro y limpio nace la que es la purísima. Bueno, es concebida la que es la purísima. Qué bonito. De un amor puro. Pues ellos vivieron de la providencia. Y termino. Cuenta Ana Caterina Emmerich que de lo que ganaba Joaquín hacía 3 partes iguales y 1/3 lo reservaban para poder vivir, 1/3 lo destinaban para el templo
para el culto y para el sostenimiento de los sacerdotes. Fijaros, lo que siempre ha tenido la Iglesia, los diezmos y primicias, que eso ya ni se lleva ni se sabe, vamos. Para el cuidado, para el mantenimiento, para los gastos, para pagar la luz, diezmos y primicias. Bueno, pues eso Joaquín dedicaba la tercera parte de lo que ganaba. Y 1/3 para los pobres, para los pobres. O sea, vivían de la providencia y vivían para amar a Dios. En las cosas de Dios, el templo, y en las personas donde estaba Dios, en los pobres. Vivir de la providencia. Evidentemente murieron y no se llevaron nada, porque de aquí ninguno nos llevamos nada. Pero tampoco dejaron ningún testamento económico para la Virgen, porque no tenían nada, eran pobres. Pero le dieron la mayor riqueza, la fe, la fe. Por eso el fruto de la fe, fiarse de Dios. Si no nos fiamos, andamos malamente de fe. Fiarnos siempre. ¿Sabrá Dios que el pueblo va por el desierto? Lo sabe todo. ¿Sabrá Dios que el pueblo tiene que comer todos los días? Lo sabe todo. Fiarse de Dios. Esa es la queja de Dios con el pueblo. Este pueblo no se fía de mí, no tiene fe y hacen ídolos, etcétera. El becerro de oro, etcétera. Joaquín y Ana han aprendido a vivir y han vivido como hombres santos, mujeres de la fe, como un matrimonio santo de la fe, porque se han fiado de Dios. ¿Y si pasa esto? ¿Y si el día de mañana Dios proveerá? Y ante estas dificultades y que no tenemos hijos, Dios proveerá. Esto es la fe. Y eso lo necesitamos nosotros todos, tú y yo y todos, vivir de la fe. Dice la Escritura, el justo o mi justo vivirá de la fe. Pues que el Señor nos conceda la fe, que es esa confianza total en Él, que conlleva el abandono en sus manos, porque son manos de Padre y son manos de amor de Padre amoroso. Pues que el Señor nos conceda a todos nosotros y a los que nos siguen, pues también esta fe. Porque eso es lo que necesita la gente ver en los cristianos. Hombres y mujeres llenos de fe, de presencia de Dios, de abandono de Dios, de milagros de Dios en nuestras vidas, para que también ellos caminen por el camino de la fe.